Vamos a hablar de algo que seguro que nos suena a todos, la incomodidad social. Ya sabes, ese nudo en el estómago que aparece en una fiesta o esa tensión en una conversación que en teoría debería ser de lo más normal. Pero, ¿y si te digo que no es un defecto de fábrica? ¿Y si en realidad es un mecanismo fascinante que una vez que lo entendemos, podemos empezar a desmontar? Vale, vamos a meternos en materia. A primera vista, el ruido de una moto y una sala llena de gente no tienen nada que ver, son mundos aparte. Pero, ¿y si la reacción que provocan por dentro, esa incomodidad, naciera exactamente del mismo circuito en nuestra mente? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y la clave de todo esto está en un concepto, la reacción condicionada. Piénsalo así, un ruido o un evento social son en el fondo solo estímulos externos, hechos. Lo que de verdad experimentamos no es el hecho en sí, sino la combinación de ese hecho con la historia que nuestra mente le añade. Y lo más curioso es que lo hace casi siempre en piloto automático. Lo más fascinante es que este proceso casi siempre sigue un patrón universal de 4 pasos. Primero, pasa algo, un estímulo, un claxon, una mirada, lo que sea. Segundo, surge una sensación física en el cuerpo. Tercero, la mente, que necesita darle sentido a todo, crea una historia sobre esa sensación. Y finalmente, reaccionamos. Pero ojo, y esto es crucial, no reaccionamos al estímulo real, reaccionamos a la historia que nos hemos contado sobre él. Y fijaos, aquí es donde se ve el paralelismo con una claridad increíble. Un claxon te genera tensión en los hombros y la narrativa del «menudo idiota». Un comentario crítico, un nudo en el estómago y la historia de «piensan que no valgo». El mecanismo, estímulo, sensación, narrativa y reacción es exactamente el mismo. Es un calco. Lo único que cambia es el detonante. De acuerdo. Pero si el circuito es idéntico, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué lo social duele tanto? ¿Por qué se siente tan personal muchísimo más que un simple ruido? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone interesante y, la verdad, un poco más profunda. Y la respuesta, como tantas otras veces, parece que hay que buscarla en el pasado. Experiencias como el acoso, la discriminación o el rechazo han ido entrenando a nuestro sistema nervioso para que asocie la exposición a otras personas con una amenaza real. Por eso no se siente como una simple molestia, no, se siente como un peligro de verdad, como si nuestra supervivencia estuviera en juego. Y aquí nos encontramos con una paradoja que es brutal y es la que causa tantísimo sufrimiento. Por un lado, estamos biológicamente programados para necesitar conectar con otros, es vital para nosotros. Pero por otro, nuestro pasado ha programado nuestro sistema de alerta para que nos grite que esa misma conexión es peligrosísima. Es un conflicto interno tremendo. Por si esto fuera poco, se suele activar otro mecanismo, el de intentar leer la mente de los demás. Entramos en una sala convencidos de que sabemos lo que están pensando de nosotros, pero la realidad es que no estamos leyendo sus mentes. Lo que hacemos es proyectar nuestra propia voz crítica, a nuestro juez interior, en ellos. Y lo peor es que nos lo creemos a pies juntillas. Y así es como se crea la profecía autocumplida perfecta. Fijaos en el ciclo. Uno entra en una situación social neutra. Proyecta su inseguridad. Seguro que piensan que soy un fraude. Como consecuencia, actúa con tensión, se muestra dispante. La otra persona, lógicamente, reacciona a esa tensión. Y entonces la mente concluye, lo sabía que no les caía bien. Es un ciclo de autosabotaje perfecto en el que acabamos creando la misma realidad que tanto nos asusta. Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? Si parece imposible eliminar los estímulos sociales, y de hecho no es el objetivo, la clave tiene que estar en otro sitio. Tiene que estar en cambiar la relación que tenemos con esa reacción que nos provocan. La meta no es luchar contra la sensación, sino aprender a observarla de un modo completamente diferente. Y aquí entra en juego una idea que es muy potente, la de usar el ruido físico, el del día a día, como una especie de gimnasio mental. Pensemos en ello como un simulador de vuelo para la mente. El ruido de la calle activa el mismo circuito de reacción, pero con muchísimo menos en juego a nivel emocional. Es el entorno de entrenamiento perfecto para desarrollar el músculo de la conciencia sin reaccionar automáticamente. Y esta práctica para empezar a cortar ese cortocircuito se puede entrenar en 4 pasos. Primero, reconocer la historia en cuanto aparece. Darse cuenta, mira, aquí está otra vez la historia de no soy suficiente. Segundo, en lugar de analizarla, llevar la atención al cuerpo. ¿Dónde la siento? ¿Es una opresión en el pecho? ¿Tensión en la mandíbula? Tercero, desidentificarse de ella, verla como lo que es. Solo un pensamiento, un evento mental pasajero, no la verdad absoluta. Y cuarto, desde esa pequeña pausa, desde ese espacio, elegir una respuesta consciente en lugar de la reacción de siempre.
Y claro, esto explica a la perfección por qué a veces socializar nos deja completamente agotados. La energía no se gasta en la conversación en sí, se drena, en el inmenso esfuerzo mental de mantener todo ese sistema defensivo, de interpretar un personaje, de vigilar constantemente por si hay amenazas y sobre todo de alimentar esa narrativa interna de miedo. Al final, todo esto nos lleva a una elección fundamental. Por un lado está la resignación, creerse la historia de «es que yo soy así, soy antisocial», como si fuera una identidad fija e inamovible. Y por otro está la aceptación lúcida, reconocer que esto es una reacción condicionada por el pasado, algo que se puede observar sin que tenga que definir quiénes somos en realidad. Y que quede algo muy claro. El objetivo final de todo esto no es forzarse a ser la persona más extrovertida de la sala. No va de eso. El verdadero objetivo es la libertad. La libertad es esa narrativa interna que nos hace sufrir. La libertad de no ser un esclavo de una reacción automática que se dispara sola. Se trata, sencillamente, de recuperar la paz. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, para que resuene. Todo este mecanismo se basa en una separación, en una historia de yo contra ellos. ¿Qué quedaría si esa historia desapareciera? ¿Quién sería uno si esa narrativa de separación simplemente perdiera el poder de definir nuestra experiencia?